Bienvenidos nuevamente a este estudio de la lección de la escuela sabática. Bueno, más que estudio, un diálogo, un encuentro de distintas opiniones, de distintas visiones. El día de hoy no nos acompaña Ronald, anda descansando, pero está Luis Carlos Jenner, un servidor. Como ya es costumbre, Luis Carlos, platícanos un poquito de qué va esta lección. Muy bien, ¿cómo están? Nuevamente un saludo a todos. Esta lección número 7 que es para el 12 de agosto del 2023. El título de la lección es El cuerpo unificado de Cristo. Y el versículo principal o clave de la lección se encuentra en Efesios 4, 11 y 12. Y nos dice así: El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El título es clave en esta lección, yo creo, y me gusta cómo inicia la narrativa de la introducción de la lección, recordándonos una fábula de un personaje griego llamado Esopo. Muy rápidamente di una investigación ahí en Google, ahora que es tan fácil. No soy filósofo ni he leído de filósofos, pero decía por ahí que Esopo vivió en el siglo 6 y 7 antes de Cristo, o eso se cree. Hay algunos que creen que incluso no existió, pero algunos filósofos lo han citado, filósofos tan conocidos como Aristóteles, como Platón, citan las fábulas. Este hombre o este personaje era se le conoce por sus fábulas, ¿no? De alguien que hacía fábulas. Y nos presenta la lección una muy interesante. Y creo que algunos la hemos escuchado de diferentes formas, pero la fábula se titula El estómago y los pies. Y dice así: El vientre y los pies discutían sobre su importancia. Y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: Pero mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes pues no podrían llevar nada. Es una fábula muy corta, pero con mucho significado, que introduce parte de lo que Pablo nos cuenta en Efesios 4. Efesios 4 del 1 al 16, donde habla acerca de la unidad como cristianos. Y es un tema muy difícil, que parece ser que en el papel es sencillo, es práctico, pero a la hora de ser implementado y vivirlo es muy difícil, o esa es mi impresión. Y yo aquí les voy a empezar a plantear a mis amigos, empezar con una o dos preguntas acerca de por qué creen que es tan difícil ser unidos como cristianos en una sola fe. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos cuesta? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes han notado o han enfrentado a lo largo de su vida, por las cuales hay diferencias y por las cuales hay separación? Yo he visto una y otra vez cómo dentro de una misma iglesia se empiezan a formar grupos, incluso al punto de que un grupo se separa de ese lugar o de ese templo y se va a otro lugar, a otra colonia, a otra parte de la ciudad, y forma otro templo. Esto es una historia que se ha repetido innumerables veces. Por lo menos yo sí las puedo contar con mi mano, pero sé que ha existido muchas más veces. Entonces, ustedes, dentro de su experiencia, ¿por qué sucede eso cuando Pablo nos hace el llamado a través de su carta a Efesios a ser unidos? ¿Por qué?
no se puede o por qué tenemos tanta dificultad en lograrlo? Primero que nada, saludos a todos nuestros amigos que nos siguen. Ya saben, ya conocen a Luis. Tira la piedra y esconde la mano. Pero me parece que plantea una pregunta muy interesante, compleja de abordar. Yo quisiera atacar la pregunta primero proponiendo que es una pregunta que requiere pensarla en distintos niveles o con distintas capas, como una cebolla, ¿no? Construir una respuesta estilo cebolla con muchas capas, con varias capas. Hoy, posiblemente, no sé si más que nunca, no soy experto de eso, no soy historiador, pero hoy, si pudiéramos decir, una de las características principales que definen nuestra sociedad es lo separada que está lo separada que están los elementos de la misma, ¿no? Eh, Al punto de que hay grupos o todos nos organizamos en grupos eh, que tienen relaciones antagónicas fuertes, ¿no? No podríamos estar más separados unos de otros ideológicamente, culturalmente. Y este mensaje de unidad pareciera un cuento de hadas de repente, especialmente para nuestra realidad de aquí y ahora, ¿no? La otra cosa también es ¿a qué nos referimos con unidad? Capaz brincando a otra capa de la cebolla, ¿no? ¿Cómo definimos unidad? ¿Será que la definimos con ciertos toques de uniformidad? ¿O con todo el recipiente de uniformidad se lo echamos al licuado? Y entonces acabamos definiendo unidad como uniformidad. ¿A qué nos referimos por unidad? Dado que somos personas tan distintas, con opiniones tan distintas, a veces con opiniones hasta encontradas, Dios nos sigue invitando a la unidad. Entonces me parece o quiero pensar que el componente, el sazón de uniformidad no define unidad. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser algo diferente, ¿no? Y la lección creo que brilla mucho. A mí me pareció muy interesante cómo brilla la lección en aproximarse a cómo podemos construir unidad. Me pareció muy interesante cómo lo propone el autor. Pero capaz eso lo dejo para que lo discutamos en la siguiente ronda. Resumiendo, creo que es muy complejo responder la pregunta de Luis. Creo que hay que descomponerla o decomponerla en preguntas más pequeñitas, tratar de contestar esas y después irlas juntando todas y ver qué nos queda al final. Así como un Lego o como una cebolla con muchas capas. Antes de dejar hablar a Enoch, déjame ampliar un poco más la cuestión. Pablo hace No, espérate tantito, si Jenner está tratando de reducirla y nos la vas a ampliar más todavía, no nos hagas. Está fácil, ya mira. estaba súper amplia. Dale. Este es un podcast especial, ¿verdad? No nos limitamos necesariamente a una burbuja, por decirlo de una forma. Y yo creo que lo veamos desde esa perspectiva, a salirnos de la burbuja y entender esto desde una perspectiva más amplia y no necesariamente desde una perspectiva simple y de tu grupo cercano. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la unidad como cristianos desde su fundamento y no desde la apreciación de un grupo específico? Y Pablo si compara el tema de la unidad o lo hace una analogía con un cuerpo donde, como bien dice Jenner, cada parte del cuerpo es diferente y tiene diferentes capacidades, diferentes formas, diferentes maneras de actuar, una diferente función. Pero al final todas ellas son uno, guiados por la cabeza que es Cristo. Entonces,
cómo rompemos la barrera para trabajar juntos, fuera de la perspectiva interna, por decirlo de una forma, ah, y hacerlo más amplio. Yo funciono o participo de la iglesia organizada adventista, ¿verdad? Todos los sábados voy a la iglesia y participo de la organización y es mi forma de vivir, pero creo que no nos podemos limitar. Cuando Pablo nos habla de este tema, definitivamente hay una aplicación o tiene una forma de aplicarse internamente, pero creo que también debe de aplicarse externamente o de una perspectiva más amplia y no solo un grupo reducido. Y ahí es donde cómo entendemos eso, en que no está hablando de una iglesia, como siempre hemos dicho aquí, organizada, sino está hablando de un grupo de personas a los que se le hace llamar cristianos. Ese es el mensaje que tenía Pablo, o así lo entendí por el texto que leímos. ¿Cómo ves, Enoch? Antes de responder, también, como el buen Jenner, un saludo para todas las amigas, los amigos, los amigues. De ahí mencionar que creo que esto que hacemos aquí en el podcast y esto que acabo de hacer precisamente de hablar de los amigas y de los amigues, justo después de que Luis Carlos mencionara que él es parte de la organización, parte activa, ¿no? Habla precisamente de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de poder unirnos, no solo a pesar de nuestras diferencias, sino unirnos y sacar un producto enriquecido por nuestras diferencias. Es decir, yo creo que el diálogo que tenemos aquí, una persona, lo hemos dicho, ¿no? A lo mejor como de muy izquierda. Digo, ahorita pensando en los tres que estamos aquí, yo sería la izquierda, Jenner sería el centro y Luis Carlos sería la derecha. Creo que se alimenta se alimenta el diálogo precisamente de nuestras diferencias, precisamente de la posibilidad que tenemos de ser distintos. Me gusta mucho, Luis, cómo empezaste ahondando un poquito en esto que aparece en la lección, que es esta fábula de Esopo. Las historias tienen esta capacidad de hermanarnos porque a distintos niveles nos podemos sentir identificados, ¿no? Podemos decir que a lo mejor aquí, no sé, yo soy el estómago, Luis Carlos son los pies, Jenner es el corazón, y esa fábula de Esopo, pues de alguna manera es un elemento que nos lleva a ver cómo Pablo también utiliza el lenguaje figurativo para tratar de hablar de cosas que son sumamente profundas. Y no solo lo hace Esopo, no solo lo hace Pablo, lo hace también Jesús, que muchas de sus enseñanzas, cuando los fariseos trataban de llevarle las cuestiones teológicas para discutirlas o para debatirlas, Jesús respondía con parábolas, respondía con historias, que las historias tienen esta cualidad de tener menos filos que las teorías y que las posturas teológicas y presentan escenarios con los que nos podemos hermanar. Entonces, esto dicho para entender más o menos un poquito por dónde yo creo que pueden venir esta solución ante las separaciones, que para mí tiene que ver mucho más con los mitos, con las historias, con las fábulas, con las parábolas y mucho menos con las posturas teológicas. Y atención, esto no lo estoy diciendo yo, esto es la forma en la que Jesús vivió su vida aquí en la tierra. Nunca entró en discusiones teológicas, siempre trató de acercarse a través de las historias, precisamente para presentar un evangelio de buenas nuevas, de buenas noticias, un evangelio que procuraba hermanar a través del amor. Y creo que por ahí es que viene o puede venir la solución a esa primera pregunta que habías hecho, Luis, y entendiendo que estamos haciendo simplificaciones, ¿no? En un podcast de media hora no pretendemos dar solución a los grandes temas teológicos, simplemente compartir ideas que ojalá que puedan ser útiles a las personas de formas muy prácticas. Y la segunda pregunta que haces, Luis, respecto al fondo, ¿cuál es ese fondo, no? O sea, más allá
de estos temas, y vaya que es simplificar, decir superficiales, de decir, bueno, estos problemas que pueden haber en las familias, en las instituciones, en las iglesias, de que, oye, pues, me enojé, no estamos de acuerdo, entonces mejor nos separamos. De fondo, hay un problema, que si bien yo creo también que es una narrativa, que es una fábula, que es un mito, no quita por eso la verdad, sino que más bien tal vez la profundiza, que es el tema de que como seres humanos, por el pecado, vivimos la experiencia de la separación. Primero, la separación de Dios, que es algo de lo que menciona o hemos venido hablando en las últimas lecciones, y como consecuencia de la separación de Dios, la separación entre nosotros los seres humanos. A un nivel muy elemental, muy básico, casi que podría decir a un nivel cuántico, eh, ese es el verdadero problema. Nuestra desconexión con Dios, nuestra conexión con la trascendencia, nos hace correr estos procesos de individualización en donde nos sentimos desconectados con los demás y en un nivel muy, muy básico, esa es la definición del pecado. Es decir, todo pecado viene precisamente de una desconexión entre nosotros y la divinidad, una desconexión entre nosotros como seres humanos. Y a ese nivel de profundidad, Pablo recordar que también nos dijo cuál era la solución. Y no es la solución de Pablo, no es la solución de Enoch, sino es la solución que Dios planeó para darle soluciones al pecado precisamente. Y recordarán, lo vimos en lecciones pasadas, Efesios 1, 9 y 10. Aparece ya una solución a este problema del pecado que ha generado la separación entre nosotros. Y no es una solución que proponga yo, no es una solución ni siquiera que proponga Pablo. Pablo simplemente dice que esa es la propuesta de solución que ha tenido Dios. ¿Y cuál es esa propuesta? Pues es la propuesta que manifiesta cuál es esa famosa misteriosa voluntad de Dios, que es reunir, atención con esta palabra, reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la cabeza de Cristo. ¿Por qué reunir? Bueno, cuando nosotros hablamos de una reunión, hablamos de algo que en algún momento estuvo unido y después se separó. ¿Qué significa esto? Que originalmente el ser humano o la naturaleza del ser humano está diseñada, está pensada, está creada para estar en conexión directa con Dios y a partir de eso estar en conexión armoniosa con los otros seres humanos. En el momento que llega el pecado y rompe esta unión, eh, llega la necesidad de tener un plan de reunión. Y esa es la misteriosa voluntad de Dios que ha venido trabajando y que se manifestó, que de alguna manera se logró, que tuvo un gran logro a través del sacrificio de Cristo, porque es a través del sacrificio de Cristo que podemos nosotros empezarnos a reunir directamente con Dios y a partir de esa reunión poder sanar, eh, reunir, procurar esto que tendría que ser la unificación de alguna manera del cuerpo de Cristo, en donde en nuestras diferencias, no porque seamos iguales, ni porque pensemos igual, ni porque todos tengamos que ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino por nuestras diferencias, podemos cumplir con el ministerio que Dios nos dio, precisamente de reunir todas esas partes. Es decir, en el momento en el que aquí hay una persona que tiene una postura más de derecha, una que tiene una postura más de izquierda, una postura que tiene una postura más central, y que nos atrevemos a dialogar y que nos atrevemos a respetar nuestras opiniones en nuestras diferencias, a tratar de construir desde nuestras diferencias, estamos lanzando un mensaje que es sumamente poderoso. El mensaje de que allá en nuestras iglesias, que allá en nuestras casas, que allá en nuestros lugares de trabajo, nuestras diferencias, más que ser una razón de separación, pueden ser una razón que potencializa y multiplica los impactos y los alcances que podemos tener como grupos unidos bajo un mismo espíritu, bajo una misma misión. No pensando lo mismo, no teniendo las mismas capacidades, pero sí teniendo una misma directriz. ¿Cuál es esa directriz? Bueno, Pablo también nos dice, esa directriz, esa cabeza es Cristo. ¿Y qué es Cristo? Bueno, Cristo es la representación del amor, de la gracia, de la posibilidad de construir nuevos escenarios y cuando nosotros mantenemos eso en mente, creo que es posible poder tendernos la mano unos a otros, no solo a pesar de nuestras diferencias, sino agradeciendo nuestras diferencias para poder cumplir ese ministerio de reconciliación que Dios nos dio. Qué importante es estar conectados con Dios, como dice Enoch.
conectados con nuestros semejantes. Y ahí yo quisiera llevarlos a Efesios 4, especialmente el versículo 2, donde Pablo nos da herramientas que yo quería hacer énfasis en estos comentarios. Herramientas que subrayé en mi lección, que nos dice: yo, dice, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. O sea, andéis, dice la lección, que es que vivas. Cuando habla de andéis es que vivas. Dice, digno de la vocación. Con toda humildad, mansedumbre y soportándose en paciencia los unos a los otros con amor. Ahí están las tres cosas: humildad, mansedumbre y soportándonos con paciencia. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las personas? Porque creemos que somos superiores al otro, porque lo que yo digo es mejor que lo que dice el otro, porque tal vez no soporto esos desafíos que hay en las relaciones, porque quiero verme superior o de mayor importancia. Y creo que estas tres cosas, como lo resume la lección al final del día domingo, van sobre la temática de alejarse de la arrogancia y darle el valor que los demás tienen. Cuando hablamos de unidad en el espíritu, tenemos que pensar, como dice Pablo, en que debemos de ser humildes. Me gusta cómo lo define aquí. Cuando tú eres humilde, yo considero a Jenner como alguien superior a mí, a Enoch como alguien que sabe más que yo. Y esa es la forma en que lo trato. Cuando yo considero a alguien, o más bien cuando tengo mansedumbre, porque la mansedumbre es una virtud propia, no necesariamente es algo negativo de ser manso y creerme inferior al otro. Más bien significa darle la importancia al otro. No porque yo sea menor, sino porque el otro tiene valor para darme a mí. Entonces, Pablo en esta primera parte nos plantea cómo podemos llegar a practicar la unidad. Y eso es, a ver, si Jenner tiene algo que decir, si Enoch tiene algo que decir, lo primero que tengo que hacer es, tal vez lo que van a decir tiene valor para mí. Y me considero que ellos saben más que yo. Obviamente esto tiene no es tan sencillo, ¿verdad? Porque puede ser que Enoch se quiere ir por un precipicio y no voy a ir con él, ¿verdad? Entonces tiene sus asuntos, pero desde el fundamento, todos los otros debemos de verlo como alguien que puede aportar algo. Por ejemplo, Enoch se quiere ir por el precipicio y se cae, pues entonces aportó que yo no debo ir por ahí porque se cayó. Entonces todos tienen valor, por verlo como una historia, como dice Enoch que lo presenta. Entonces, Efesios 4:3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo. ¿Cuál es el vínculo que Pablo habla? Es el vínculo de la paz, en que si yo soy humilde, soy manso, soy paciente de soportar a Jenner y todas sus ideas, constructos y edificaciones. Entonces yo soporto con paciencia lo que mis compañeros dicen, porque nos vincula la paz, o nos une para estar en paz, ¿no? Entonces, me gustó esa parte y quería hacer énfasis en mis comentarios acerca de buscar siempre la humildad, la mansedumbre y la paciencia para soportar a los demás dentro de esta definición que les he comentado, que me pareció bastante acertada. Jenner. Fíjate que concuerdo en la parte de paciencia, ¿no?
Creo que es clave y fundamental. Am, yo tengo un conflicto ahí cuando hablamos de estos primeros versículos de Efesios 4, que, a ver, déjenme sacar la versión Reina Valera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Qué subjetiva frase. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Quién decide qué es digno de la vocación? Muchas veces creo que confundimos el andar como es digno de la vocación o siguiendo al Mesías con la aceptación social. Entonces, eres digno mientras la raza crea que pues, eres buena persona, pero si esta misma interés de seguir las ideas del Mesías y tratar de mantenerte alineado o transparente siguiendo las enseñanzas del Mesías, y en el momento que empieza a ser un poco astringente para el estatus, el modus operandi o los usos y costumbres de los que te rodean, pues ya no, la opinión social ya deja de ser, ay, mira qué buena persona, ¿no? Ya empiezas a hacer, ya empiezas a hacer una piedra en el zapato. Entonces a mí sí me hace algo de ruido. Capaz no es mi intención que capaz nos vayamos por ahí, pero quisiera dejarlo subrayado, que me parece que muchas veces estas frases de el cristiano es una persona que se comporta de forma digna, como dice Pablo, ¿no? De la vocación con que fue llamado. A ver, brother, ¿quién decide quién es digno y quién no es digno? O sea, decide la evaluación social que te hacen los de alrededor tuyo. En la medida que seas una monedita de oro y le caigas bien a todos, eres digno. En el momento que tus mismos principios de seguir al Mesías te llevan a ser un poco disonante con el status quo de tu sociedad, ay no, ya, al género ya no le hablen, ya empezó el tóxico o ya empezó el impertinente. Yo creo que también debemos darnos la oportunidad de pedir de forma sincera y humilde, como decía Luis, a Dios que nos muestre su voluntad. Así, tratando de ser sumamente sinceros y humildes. Y cuando nos hemos convencido de su voluntad, empujar y recordar que siempre va a haber gente que va a tener opiniones distintas y que la opinión social no es sinónimo de esto que, bueno, yo propongo, ¿no? De estas declaraciones que Pablo dice, anden como es digno de la vocación. Sí. Porque entonces caemos en más bien juegos sociales y la verdad que flojera con eso. No, has hablado de Es, la hipocresía del cristiano, creo, ¿no? Eso, más o menos eso. no sé si, fíjate que no sé, yo creo que hay sociedades, todos nos asociamos, todos estamos construidos de tal forma que nos organizamos de manera social. Y todas las sociedades construyen usos y costumbres, tradiciones, cosas que hacen. Y cuando alguien viene y hace las cosas diferentes, no sin el afán de más fastidiar, simplemente porque se le ocurrió hacerlo diferente, ya pues ya es astringente, ¿no? Hasta cierto punto. Y creo que hay ejemplos de cristianos que han sido así, han sido incómodos. Y muchos de estos cristianos incómodos ahora les contamos las historias a los niños. Le decimos, hay que tener la fe de Martín Lutero. Y hay que tener el coraje de los valdenses. Hermano, todos esos, aquí porque hemos acordado no decir palabrotas, pero en aquellos tiempos todos esos no los bajaban de palabrotas. Y entonces a lo que voy es, no estoy llamando aquí órale, vamos a ser tóxicos, pero sí tener cierta medida de la definición no te la va a dar la sociedad alrededor de ti en completo sentido. Creo que hay que ser súper humildes y pedirle a Dios que nos ayude en el momento que se vuelve un poco incómodo con los que están alrededor tuyo. Claro,
preguntarnos, a ver, ¿la estoy regando o estoy siguiendo los principios de los que me he convencido, ¿no? Siempre ser muy, y otra vez, como un denominador, humildad. Yo lo veo, fíjense, este texto ligeramente creo distinto como lo está planteando Jenner, porque creo que hay una diferencia entre atacar y aguantar el ataque. Es decir, tanto los valdenses como Lutero o el mismo Jesús, olvídate, ¿no? El mismo Jesús, tuvieron ideas divergentes respecto al mainstream, por así decirlo, que se generaba, pero no fueron ellos quienes menospreciaron o atacaron, simplemente tuvieron la capacidad de tener una firmeza respecto a lo que pensaban. Creo que en algún momento más bien esa firmeza respecto a lo que pensaban y a lo que creían fue lo que generó que terceras personas los atacaran. Es decir, que quienes no estaban de acuerdo con esa postura que ellos tenían, fueran de alguna manera a atacar a estas personas o estos grupos de personas que en algún momento, con humildad, con mansedumbre y con paciencia, pero con firmeza, eh, trataban de plantear o de plasmar como lo que para ellos en su momento era la voluntad de Dios. Es decir, para mí cuando Pablo habla de vivir en una manera digna, yo creo que más que un ataque a un Lutero, a un Valdense o a un Jesús, sería un ataque a quienes atacaron a un Jesús, a los valdenses o a Martín Lutero por tener una postura divergente. Creo que el llamado es precisamente para quienes atacan, a quienes en algún momento pueden pensar diferente, y que sin arrogancia, porque creo que ni Lutero, ni los valdenses, ni Jesús fueron en su momento arrogantes, sino simplemente pues tratan de plasmar lo que ellos piensan, ¿no? Eh, Creo que en la medida de que tengamos esa capacidad de escuchar con paciencia, con mansedumbre, con humildad a las demás personas, que no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos, que no significa que tengamos que adoptar lo que piensan las demás personas, pero que tengamos esa capacidad de mantenernos humildes, mansos y pacientes con las ideas, con las posturas de cualquier persona. Estamos de alguna manera viviendo de la manera digna de la que habla Pablo. ¿Y por qué creo que se refiere a esto? Porque durante todos los capítulos previos y concretamente durante este capítulo 4, lo que está buscando Pablo o lo que está hablando de fondo es procurando esta unidad del cuerpo de Cristo, en donde más adelante, insisto, plantea la importancia de nuestras diferencias, la importancia de que existan estas posturas divergentes, la importancia de que el pie sea pie, la mano sea mano, el corazón sea mano, sea corazón y el estómago sea estómago, y que cada quien cumpla con su función. Sería arrogante, sería impaciente y sería, ¿cuál sería el antónimo de mansedumbre? No sé si como impositivo, no sé. De mi parte, querer o esperar que Luis Carlos se haga de izquierda. Sería impaciente, sería arrogante, sería impositivo que Luis Carlos quiera que yo me haga de derecha. Esa es la dignidad que debemos de mantener, la del respeto por nuestras diferencias. Y creo que este respeto por las diferencias nace de una postura intencionada, porque creo que nuestra naturaleza más bien nos llama a tratarnos de imponer, a querer que el otro piense como yo, a que si el otro piensa distinto, entonces el otro está mal. Eso es la naturaleza, por así decirlo, pecaminosa. Pero creo que cuando Pablo nos habla aquí de vivir de una manera digna de acuerdo al llamado que hemos recibido, es precisamente conscientemente tratar de dar un pasito atrás a esa naturaleza que traemos y decir, a ver, con humildad, con paciencia, con amabilidad, decir, pues sabes qué, Luis Carlos es más de derecha y está bien que sea él así, porque dentro del cuerpo de Cristo, él con esa postura cumple con una función. Y yo con mi propia postura y que yo sé que a lo mejor por ser más de izquierda da más roncha a muchas personas, pues aunque les dé ronchas, yo cumplo una función con ciertas personas a los que a lo mejor un discurso como el que trae Luis Carlos, pues ni siquiera le abrirían la puerta, ¿no? A escuchar.
como también seguramente muchas personas cierran la puerta cuando yo hablo porque pues tienen otra postura y está bien. Nuestra postura es humildes, amables, pacientes, entendiendo y reconociendo que cada quien juega un rol, que cada quien es una parte dentro del cuerpo de Cristo. Eh, yo sé que requiere mucha paciencia a veces tolerar o aguantar precisamente a quien en algún momento te ataca, ¿no? El que en algún momento te considera, ¿cómo decirlo? Te considera una piedra de tropiezo, te considera una persona pues no agradable o no grata en ciertos ambientes, en ciertos círculos, pero pues bueno, a lo mejor el pie no está destinado para estar a la altura de la oreja y la oreja no está destinada para estar atrás en la cola y pues cada parte cumple con una función y cada parte tiene su lugar y cómo más bien nos vamos reconociendo unos a otros en el entendido de que hay una cabeza que no es ni Luis Carlos, ni yo, ni Lutero, ni quienes mataron a Jesús, sino es Jesús y eso que Jesús representa. Entonces, para mí, a la hora de que en el verso 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu, no la unidad de pensamiento, no la unidad de formas, no la unidad de, ni siquiera de creencias, dice, la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz, vamos a estar cumpliendo con nuestra función, que no es la función total. La función total la tiene la cabeza, que es Cristo. A cada quien nos toca un pedacito. Y hay que aprenderlo a hacer con humildad, con mansedumbre y con paciencia y respetar también la parcelita que está trabajando otra persona, que aunque no lo entendamos, porque la realidad es que no lo terminamos de entender. Yo no termino de entender a Luis Carlos, como estoy seguro que Luis Carlos no me termina de entender a mí y no entendemos a Jenner, no nos podemos entender del todo, pero ahí es donde tendemos que ser humildes y doblegar nuestras ganas a veces de querer entenderlo todo y decir, bueno, la cabeza es Cristo y Él es el que entiende el todo, el que entiende por qué hay personas como Luis Carlos, el que entiende por qué hay personas como Enoch, el que entiende por qué hay personas como Jenner, el que entiende por qué hay personas como todas las personas que hay, el que entiende por qué hay una iglesia adventista y por qué hay una católica y por qué hay agnósticos y por qué hay ateos y dejar que Dios sea Dios, que Cristo cumple la función que tiene como cabeza y yo hacer la parte que me corresponde, como nos lo pide Pablo, con humildad, con amabilidad y paciencia, tolerándonos unos a otros con amor. Muy bien. Ahora, Fíjate, quisiera sí, agregar algo ahí. Solo subrayar la parte del versículo 3 de Efesios 4. Estoy de acuerdo con lo que comenta Enoch ahí, ¿no? Creo que ese versículo es clave, es fundamental. Y, y entonces se abre la oportunidad para poder estar en unidad, aún en nuestras diferencias. Y si construimos el concepto de unidad desde ahí, automáticamente no hay necesidad de hablar de uniformidad. O sea, se vuelve trivial y superfluo el concepto de uniformidad. De Porque acuerdo. no, ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. ¿Por qué? Porque en nuestras diferencias enriquecemos el cuerpo de Cristo, ¿no? Este, Y no solo, perdón, no solo no nos hace falta, sino que nos hace daño. La búsqueda de la uniformidad hace daño al cuerpo de Cristo. Es como si quisiéramos que todo el cuerpo hiciera las funciones de un corazón, pues no funcionaríamos como cuerpo, ¿no? sí, Perdón, yo perdón. quisiera, yo quisiera capaz, así aprovechando que el tiempo es limitado, en el versículo representativo de la semana, Efesios 4, 11 y 12, como que se mencionan algunas, permítanme usarlo así, profesiones, este, o figuras que benefician a la iglesia, ¿no? Los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores y maestros. No quiero hablar de todos, solo capaz recordar, acuérdense que los apóstoles acaban crucificados, así es que quien ha sido llamado a ser apóstol, póngase al tiro. Los profetas, ahí ni me quiero meter, pero y los evangelistas, y porque hay definiciones, esas palabras tienen cargas culturales muy fuertes, no por otra cosa. Pero quiero enfocarme en la última parte que dice los pastores y maestros.
Y me llama mucho la atención como lo dice los pastores y maestros. Aquí voy a hablar desde mi formación en la iglesia organizada. Yo soy hijo de profesores del sistema adventista, educativo adventista. Me debo al sistema educativo adventista y no hablar de forma grosera del sistema es escupirme a mí mismo, ¿no? O sea, soy hijo del sistema literal. Y uno de los hijos pródigos, pero soy hijo del sistema. Y me llama mucho la atención y lo leí y me sorprendió gratamente ver cómo para Pablo la función de de un maestro es igual, es un sinónimo de un pastor. O sea, entiendas esto como un camino de dos vías. Un pastor es un maestro es un pastor. ¿Sí? Y eso es contraintuitivo a la narrativa oficialista. ¿Y qué significa eso? Toda persona que está en la posición de facilitar aprendizaje tiene la capacidad también de ejercer funciones de un pastor. Eso es muy interesante, no lo había visto, no lo había percibido. Para aquellos que por alguna razón estamos frente al grupo a cualquier nivel, en un contexto cristiano o no cristiano, ahí no dice nada más que todo aquel que es un profesor puede ser un pastor. Y el tocar vidas humanas a través del proceso de enseñanza me parece una de las cosas, ahora que lo vivo, como yo me acuerdo, le decía a mis padres, si algo no quiero ser, no sé qué quiero ser, papás, pero si algo no quiero ser es ser maestro. Lo detesto con todos mis huesos y mis tuétanos, ¿no? Y miren, más rápido cae un hablador que un cojo, ¿no? Y ahora que lo estoy experimentando, me parecen momentos sublimes donde encuentras a tus alumnos en una mezcla de temor porque se están enfrentando a conocimiento nuevo, hasta están medio vulnerables hasta cierto punto, y si lo haces de una manera responsable, aún en ambientes laicos, o sea, es tocar vidas humanas de una manera como pocas profesiones lo pueden hacer o como pocas encuentros lo pueden hacer. Y esto me parece muy interesante y me parece sublime. Un profesor es un pastor y un pastor es un profesor. Nada más quería meter ese golecito por ahí, porque me parece que es importante. Ahí está en la Biblia. No, estoy de acuerdo con eso. No sé si yo, antes de pasar a la parte que quería presentar, puedo entender esta parte de los dones que Dios da a este grupo de personas o grupos de personas, como los menciona Jenner, como si fueran tal vez los vasos sanguíneos y los nervios del cuerpo, donde hay vasos sanguíneos y nervios que recorren por un brazo o por el otro brazo, o por la pierna o por la otra pierna. Todos tienen nombres diferentes, ¿verdad? La femoral, la radial, la aorta. Pero llevan consigo una señal o nutrientes para aportar a una parte del cuerpo. Y es como este grupo de personas especiales que tienen dones, como lo dice Pablo, o a las que Jesús les ha dado dones, para llevar la enseñanza, pues son un grupo de personas importantes. También bajar el concepto a que históricamente hay que tener cuidado de identificar a este grupo de personas. A veces los tratamos de identificar en base a nuestro contexto, a nuestra experiencia personal, pero creo que a un nivel más simple todos somos pastor y maestro de nuestro entorno. Y por eso es importante tener una conexión personal con Dios para que podamos llevar de la mejor forma la unidad del Espíritu con las personas que nos rodean. Y es donde más que hablar
de un líder de iglesia allá, como un pastor que es el presidente de la Asociación General. Es hablar de un padre de familia que tiene bajo su responsabilidad a sus hijos y que transmite los valores y los fundamentos que Jesús quería o que Jesús vivió en este mundo para sus semejantes, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva podemos verlo, ¿no? Como hay personas que tienen dones para transmitir ese mensaje y hablar en público y hacer historias y parábolas y figuras para que se pueda comprender fácilmente. Pero todos tenemos un trabajo individual y personal a un nivel de un entorno cercano y somos considerados como profesores, como pastores y maestros. Y yo quería entonces, después de plantear el brazo, la pierna, todos diferentes, a ver, ya hablamos hasta de los nervios y los vasos, pero entonces, ¿qué nos une? ¿Qué es lo que sí nos une? Ya hablamos de diferencias. ¿Por qué somos diferentes? ¿Cómo podemos integrarnos, tratar de unirnos? ¿Cómo cumplimos una parte especial de la función? Pero ¿cuál es esa función? ¿Y dónde está esa unidad de la que debemos de participar? Y de la que Pablo nos presenta en los 7 únicos. No sé si esas que pueden comentar ahí, Jenner y Enoch. Digo, como profesor, a mí también que me toca dar clases y que la verdad es que lo disfruto mucho. Me gustó eso que mencionó Jenner, ¿no? De hecho, al menos en el registro bíblico, a Jesús le dijeron muchas más veces maestro que pastor, ¿no? Este, pero bueno, nada más ahí también, y el golecito que a lo mejor Jenner y yo como profesores, eh, que nos podemos de alguna manera sentir orgullosos, ¿no? De lo que hacemos y demás. Pero haciendo eco también a lo que después mencionó Jenner, creo que es importante señalar que todo toda función humana que de alguna manera sirve a otro ser humano o al medio ambiente o al mundo en el que vivimos, tiene un pedacito dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? A ver, no era intención de Pablo hacer una lista exhaustiva y decir, bueno, las cosas que aquí aparecen, entonces eso sí son parte del cuerpo y los que no se puedan sentir a lo mejor identificados con esto, pues no. Creo que no va por ahí, ¿no? Creo que una persona que limpia una casa, una persona que atiende en un restaurante, una persona que hace comercio y que permite que la comida que tenemos en nuestra mesa llegue a la mesa o la ropa que nos ponemos llegue a nuestro dormitorio, todos cumplimos con una función, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que si alguien está escuchando este podcast y siente que su vida no tiene sentido o que su vida no importa, encuentre a lo mejor en este llamado de Pablo a la unidad y a unirnos al cuerpo de Cristo, la seguridad de que lo que sea que él hace o lo que sea que él puede hacer importa, ¿no? Y importa en la construcción del mundo en el que estamos viviendo y sobre todo importa para esa misteriosa voluntad de Dios que es la de reunir todas las cosas debajo de la cabeza de Cristo, ¿no? Y ahora sí, hecho esos comentarios y para cerrar, mi opinión respecto a lo que Luis Carlos nos presenta o nos plantea como qué es eso que nos une, pues para mí es el tema de la cabeza, ¿no? O sea, al final todas las funciones del cuerpo terminan respondiendo de alguna manera u otra al cerebro, al sistema nervioso que está conectado con el cerebro. Bueno, ustedes saben más de eso que yo, probablemente si digo alguna cosa equivocada, pues bueno, ahí me lo perdonan, pero creo que en la analogía de Pablo y sin la necesidad de que Pablo sea médico, ni mucho menos, al plantear a Cristo como la cabeza, eh, podemos ver y entender que bajo su vida, bajo su historia, bajo lo que su sacrificio representa, nosotros podemos entender cuál es ese punto de encuentro de todos, ¿no? Que de una forma muy resumida sería el amor, ¿no? Tendríamos que hermanarnos a través de ese símbolo, de ese Jesús, de esa cabeza, y entender que la mano no vive para la mano, sino para el cuerpo y vive para el cuerpo a partir
lo que el cerebro de alguna manera está visualizando, está pensando, está tramando con una capacidad que ninguna otra parte del cuerpo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que en la medida de que aprendamos más de Jesús, que veamos en su vida esa cabeza a la cual tenemos que responder, las cosas tendrían que ser distintas en todos los escenarios en donde suceden estos problemas de separación y unión, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con nuestros padres, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones eclesiásticas, sin que esto signifique, perdón, y lo había señalado previamente Jenner, que en algún momento nos convirtamos en personas que no tienen posturas, que no tienen de alguna manera firmeza respecto a lo que piensan o lo que creen, pero a la hora de hacerlo, siempre con humildad, siempre con mansedumbre, siempre con paciencia, siempre tratando de procurar el diálogo más que el ver quién gana o quién pierde, porque creo que de alguna manera es el ejemplo de vida que nos planteó Jesús, ¿no? Para mí es muy significativo ese Jesús que está recibiendo en frente de Pilato o en frente de Herodes acusaciones y que en vez de defenderse, permitió que las cosas sucedieran como tenían que suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, bajo ese ejemplo creo que las cosas pueden ser mejor. Concuerdo con lo que presentan, ¿no? Yo creo que lo que sí nos une o qué es lo que nos une en nuestra diversidad, definitivamente la intención de seguir al Mesías, ¿no? De seguir al Cristo. Y en este sentido de seguir al Cristo en un nivel de interacción personal. ¿Qué significa el Cristo para mí aquí y ahora? ¿O qué significa el Cristo para mí dados mis desafíos, mis áreas de oportunidad? ¿Cómo puedo acercarme más al Cristo, ¿no? o al Mesías, a Jesús? Y en ese proceso ser transformado por contemplar. Seguramente la experiencia va a ser diferente para cada uno, pero los ojos están puestos en el mismo faro. Y desde esa perspectiva creo que podemos acompañarnos, ¿no? En el proceso aprender unos de otros. Ya antes he expresado estas cosas de que yo no creo en eso de que voy a ir a bendecir a los otros con mi sabiduría del Cristo. Yo no creo eso porque no hace sentido. No le encuentro sentido. Yo creo que sí estamos llamados a caminar juntos, a encontrarnos en el proceso del caminar hacia el Cristo, y a invitar a otros, ¿no? Ya el Espíritu Santo hará su trabajo, no nos corresponde a nosotros el convencimiento, pero sí invitar a otros en este camino donde no somos más que nadie, somos simples pasajeros, caminantes, aprendiendo, ¿no? Y desaprendiendo. Y desde esa perspectiva me parece muy noble el mensaje de esta lección. Me parece profundo, pero también desafiante, ¿no? A la iglesia de Cristo, y por iglesia de Cristo no estoy hablando de una u otra iglesia organizada, estoy hablando de los que elegimos seguir al Cristo. Dice aquí la lección, compartirán actitudes de humildad, gentileza y paciencia. Uf, qué desafiante, ¿no? Y posiblemente en el camino se ayudarán entre ellos a construir competencias de humildad, gentileza y paciencia, ¿no? A través de la contemplación del modelo por excelencia de vida, ¿no? La cabeza divina o la divinidad. ¿Qué más queremos, no? Y a través del Cristo se unifican todos los procesos de salvación y doctrina y estas otras cosas, pero es a través de la cabeza de la divinidad, ¿no? Y ahí entonces hay mucho trabajo por hacer de parte nuestra, ¿no? Mucha chambita de ponernos a picar piedras y permitir que el Mesías nos guíe. Sí, quería comentar de los versículos 4 al 6 de Efesios, donde se nos presenta claramente cuál es
el fundamento de la unidad de los cristianos. Los cristianos son un solo cuerpo, están unidos en espíritu, como lo hemos hablado, pero dice que están unidos en la fe. La fe, este concepto tan difícil de llevar, y que aquí se la voy a lanzar así y me voy a alejar lentamente a Jenner, es tener la certeza de lo que no puedes comprobar científicamente, de lo que no puedes ver, de lo que no puedes tener objetividad. La fe es algo que une a los cristianos. La esperanza ¿en qué? Pues en las promesas de Jesús cuando estuvo aquí para sus cristianos. ¿Cuál es la promesa que nos da? ¿Cuál es la esperanza que todos tenemos? Pues que simplemente, como lo he aprendido, no sé si coinciden ahí, pero que la muerte no es lo último. No sé cómo sea después, pero sí sé que va a ser mejor. Que es algo que Dios quiere para sus hijos. Que no quería la muerte, que quiere que vivamos, que prosperemos, que crezcamos y que tengamos una vida mejor que la que tenemos hoy. Y creo que todos tenemos cuestiones acerca de la muerte, de cuál es el fin de nuestras vidas. Pero en ese proceso, la unidad de los cristianos también se encuentra, dice, en un Dios, en un Padre de todos, el cual es sobre todos. Ojo aquí, ahí hay un concepto en la lección donde el Dios está sobre todo y está por todos, por cada uno, no por un grupo, no por otro, no por una parte del cuerpo ni por otra. Dice que está por todos, activamente trabaja para todos. Y dice que está en todos. O sea, el amor de Dios está en todos. La inmanencia le dicen, ¿no? Entonces el mensaje que nos une como cristianos definitivamente es Cristo representado por su amor primero y de forma práctica nos une las enseñanzas que Cristo o la forma en la que vivió Cristo en este mundo, que es servir a los demás. Es dar un servicio por los demás, amar a los demás, así como Él amó a su prójimo cuando estuvo aquí, así como Él vivió sirviendo a los demás. Y tener la esperanza y la fe y lo que esto representa para cada cristiano. Entonces, desde un fundamento, yo creo que ahí está lo que nos une, porque hemos hablado de que cada quien es una parte diferente, pero hay una cabeza que es Cristo, y hay una fe, hay una esperanza, hay un Dios que está sobre todos y sobre todo, para todos y con todos. Y es ahí donde somos una sola cuerpo en Cristo. Este tema no es sencillo. Creo que he tratado de expresar algo, pero seguramente si tú lo lees una, dos veces, tres veces, puedes seguirlo desenmarañando y tejiendo la forma en la que estás captando y capturando lo que Dios quiere decirte particularmente. Luis, así Adelante. súper rápido y no palabras mías, ¿no? Creo que valdría mucho la pena cerrar leyendo los versos 15 y 16 del texto que estuvimos estudiando esta lección, que dice lo siguiente: más bien, al vivir la verdad con amor, recordemos, la verdad es Cristo, ¿no? Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
creo que es una forma ahí, como me gustó eso que dijiste, de leer y de releer. Ojalá que si las personas que escucharon este podcast y llegaron hasta acá, quieren a lo mejor hacer ese acercamiento que mencionó Jenner, de pedir a Dios dirección respecto a sus propias vidas, puedan a lo mejor leer y releer un par de veces los textos que se revisaron en esta lección de escuela sabática y ver en Cristo, ver en su vida eh, esa respuesta, ¿no? Que nos puede llevar a todos, no solo a manifestar de mejor forma nuestra acción como miembros, sino a que el cuerpo como un todo pueda seguir creciendo y que pueda cumplir con la misteriosa voluntad de Dios, que es reunir a todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la cabeza de Cristo. Nos vemos. Nos vemos.